gracia, hay plenitud de gozo. Le invito a abrir su Biblia en esta mañana, en la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 5. Queremos terminar el libro de Pedro, pero todavía nos falta llegar al final de este hermoso libro y de la palabra, lo que Dios nos está hablando a través de él. Y recuerdan, el domingo pasado habíamos hablado de un tema y el título era Centinelas de uno mismo, ¿no? Y hablamos acerca de justamente lo que las dificultades, los problemas, las tentaciones y cómo el cristiano es afectado y es atacado también. Pedro, cuando escribe a los creyentes, le dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Yo veo que la palabra de Dios es el libro por excelencia que habla a las necesidades del corazón del hombre. La Biblia es el libro que nos habla de Dios. El tema de la Biblia es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la palabra de Dios. Todo este libro nos habla de la majestad, la grandeza, la autoridad, y nos pone en claridad a nosotros, como personas creadas por Él, cuál es para nosotros el consejo para vivir de la mejor manera. Y es el libro por excelencia para el ser humano. Es el libro por excelencia para guiar nuestras vidas. Es el consejo por excelencia para cada uno de nosotros. Y Pedro, inspirado por Dios, por eso la palabra de Dios también dice, el mismo Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Y es la palabra de Dios. Y el mensaje que nos da la palabra del Señor viene muy bien a nuestras realidades y a cada uno de nosotros toca nuestras situaciones. La verdad de Dios, en realidad la verdad de Dios aplicada y vivida es el único corrector válido para enderezar lo torcido dentro de nosotros. Hay un libro que yo ya se los recomendé y si alguien lo quiere me lo pide después por el mensaje que tiene ahí en la hojita. Ponga en orden su mundo interior, de McDonald. Es un precioso libro. Yo se lo puedo pasar por PDF, después me lo pide por el correo y se lo voy a mandar. Y la verdad de Dios es el único corrector válido para enderezar nuestros enredos y nuestros líos interiores, nuestros desórdenes interiores. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es la que desplaza el engaño, quita la mentira y transforma la mente y transforma el corazón del hombre. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Ahora, yendo a lo que dice Pedro aquí, y estamos en esta segunda parte de ser centinelas de uno mismo, vemos que las personas estamos en una constante y continua batalla espiritual. Lo dice Pedro, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En 2 Corintios 4:4, Satanás está ahí en la pantalla. Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Este es Satanás. 2 Corintios 4:4. Cegó el entendimiento de los incrédulos, cegó el entendimiento de las personas.
los hace ciegos intelectualmente y los hace ciegos con la posibilidad de confiar y de creer en Dios. ¿Quién hace eso? El diablo, Satanás hace eso. Por eso tenemos una batalla tremenda, una batalla espiritual. Y en esta batalla podemos decir que el diablo tiene dos propósitos. En primer lugar, el primer propósito es con las personas que no creen, las personas incrédulas. Y batalla contra estas personas para que ellos sigan en su situación y nunca tengan un encuentro personal con Jesucristo. Por eso uno le predica una palabra a una persona, le ayuda, le enseña, le habla de la palabra de Dios y usted termina y dice, fui tan claro con el mensaje, pero no entendió. No entendió. Uno puede decir, bueno, no fue el momento para entender. La otra es porque esa persona adentro suyo estaba en otra situación. Pero también Satanás, el diablo, hace que esa persona no entienda nada, no quiera entender. ¿Por qué? Porque este pasaje bíblico que leímos recién, Satanás, quien es el Dios de este mundo, con minúscula el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Los ha dejado ciegos. Entonces es muy difícil que puedan ver y puedan comprender la verdad de Dios. Ese es el primer propósito. El segundo propósito que tiene el diablo con las personas, con el ser humano, ¿no?, es con los creyentes. El segundo propósito está con los creyentes, con nosotros, los que hemos creído, que hemos entendido, porque se puede salir de esta situación, situación de incredulidad, de esta situación de ceguera espiritual, se puede salir. Se puede salir. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios penetra esta oscuridad espiritual y llega al corazón. Y muchos de nosotros hemos confiado y mucha gente en el mundo ha creído y ha confiado en Dios. Entonces, el segundo propósito del Satanás es con nosotros los creyentes. ¿Cuál es su propósito? Es que nosotros vivamos una vida mediocre, una vida sin nada de fortaleza, una mediocridad, donde se anule la eficacia de la vida cristiana, donde se anula la eficacia del poder de Dios en nuestras vidas, de tal manera que nuestras vidas no pueda afectar a nadie, de tal manera que nosotros vivimos la fe, sí, como muchas personas vivimos la fe, pero hay muchas personas que viven un poco en el mundo que les rodea, un poco con Cristo, un poco siguen la palabra de Dios, otro poco siguen lo que dicen los amigos y están aquí y allá y viven una vida mediocre. Y el diablo está feliz y contento, porque dice, no pincha ni corta, no afecta a nadie, no me molesta, así que lo mantengo aquí, en esta situación. Entonces el diablo hace esas dos cosas. Con los incrédulos les impide creer y con los creyentes les impide dar testimonio. Para hacer un resumen. Fíjense en lo que dice en Efesios 2:1, que aparece allí. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Y el verso que sigue, el 2:2, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y uno dice, yo no seguí nunca al diablo, nunca tuve que ver nada con el diablo conmigo no pasa nada, no hizo nada. Bueno, eso es lo que usted piensa, pero mire lo que dice Dios, que tiene el conocimiento, y él dice acá, igual que el resto de la gente, vivían ustedes antes en el pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Mucha gente obedece a Satanás sin saber a quién está obedeciendo, pero es a Satanás a quien lo obedece. El líder de los poderes del mundo invisible, él es el que está liderando los poderes. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Y en Efesios 2:3 dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa.
Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Vivíamos en una situación deplorable donde el diablo estaba manejando nuestras vidas, estábamos siendo más obedientes a él, aún más vivíamos bajo el enojo de Dios. En otros términos del apóstol Pablo, vivíamos bajo la ira de Dios. Realmente es una situación muy desafortunada, por así decirlo, para ser elegante, ¿no? Desafortunada en el sentido de que el diablo maneja la vida y Dios, podemos decir, maneja la ira. Dios tiene ira, está enojado. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos y porque no lo obedecemos a Él. Si bien Dios nos ama, porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios tiene una pasión por el mundo y amó al mundo en que dio a Jesucristo. Pero Dios no se alegra con usted y con el pecado que hay en el mundo, no se alegra con el pecado, no se alegra con las situaciones que estamos viviendo como sociedad, con el hombre lejos de Dios, a espaldas de Dios. Dios no se alegra por eso, hay ira, hay enojo en su corazón. Y por eso Dios se está preparando y tiene un día de juicio que va a traer sobre el pecado, sobre la desobediencia. ¿Se entiende? Dios ama, pero Dios también está enojado con las personas por causa de su pecado. Cuando miramos el pasaje de las Escrituras de Pedro, y Pedro dice acá en el verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La pregunta que me hago aquí es ¿con qué cuento para hacerle frente, ¿no? ¿Con qué contamos nosotros para hacer frente a semejante enemigo? Bueno, nosotros contamos justamente con la resistencia. Resistir es oponerse, es ponerse en contra, es expresar oposición, es estar firme, es ser sólido, eso es resistir. El concepto viene de la palabra original, habla de solidez, de una persona que tiene un pensamiento sólido, firme, y no, ¿qué es lo contrario de sólido? Blando, ¿no? Una gelatina, una goma. Y hay personas que en algún momento pueden tener un pensamiento tipo goma o tipo gelatina, se acomodan, o como se habla hoy día, ¿no? de un pensamiento líquido que toma la forma del contenedor. Y eso describe un poco nuestra sociedad. Nuestra sociedad vive este pensamiento líquido, donde todo tiene forma y todo se acomoda y está todo bien. Bueno, ese es Satanás. Ese es el diablo, el pensamiento del diablo, que trae confusión al pensamiento del hombre. Cuando Pedro está diciéndole a los creyentes, ustedes resistan, no con un pensamiento líquido, sino con un pensamiento firme, con una resistencia que se opone firmemente. ¿Por qué? Fíjense en Filipenses 1:27, cuando Pablo escribía a los hermanos allí, dice, solo compórtense en ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa que ya que ustedes siguen firmes, en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. Ustedes siguen firmes, firmeza. Dios está demandando de nosotros firmeza, consistencia, ¿no? Para poder enfrentar estas situaciones. En 1 Corintios 16:13 dice Pablo también, manténganse firmes y firmes en la fe, sean fuertes y sean valientes. Nosotros necesitamos nuestros oídos sintonizados con la verdad de Dios. Necesitamos oídos y una mente que esté sintonizado con la verdad de Dios. Hoy día la verdad en la sociedad en que vivimos se dice que la verdad se construye. La verdad es una construcción social,
La verdad no la tiene nadie. Todo el mundo tiene un poquito de la verdad. Entonces así está nuestro mundo. Pero la palabra de Dios, Dios está diciendo, yo soy la verdad. Punto. Yo soy la verdad. ¿Dónde hay un poco allí de oscuridad? ¿Qué parte no entendemos de eso? Pero sin embargo el mundo nos está constantemente batallando la verdad, y bueno, esa es tu verdad, la verdad, otro tiene otra verdad, otro tiene otra, y entre todos tenemos algo de verdad. Necesitamos un oído que esté sintonizado con la verdad de Dios, un oído que esté escuchando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que escribió la palabra, Dios es el que escribió este libro. Por eso digo, la Biblia es el libro que habla de Dios y se revela a Él mismo, revela su corazón, revela su pensamiento. La Biblia revela los valores de Dios. Y cuando nos acercamos a los valores de Dios, somos edificados, somos enderezados, somos corregidos, somos instruidos, se ensancha el corazón, se agranda el alma. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios produce cambios. No hay otra verdad como la verdad de Dios. No podemos estar de acuerdo con tantos pensamientos que hay a nuestro alrededor. No podemos, sencillamente no podemos estar de acuerdo con ideologías, con pensamientos, con filosofías humanas. No podemos. ¿Y cómo vamos a poder resistir? Tenemos que entender y tener oídos sintonizados con la verdad de Dios. ¿Y cómo puedo estar mi oído sintonizado? Pues tengo que leer la palabra. Pues lo que tengo que hacer es leer las Escrituras, hacer notas, hacer memoria, guardarla en el corazón. ¿Por qué? Como vamos a ver después, va a llegar el día malo. Y cuando llegue el día malo, ¿qué hago? No tengo con qué enfrentar la situación. En Efesios 6:13 dice, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. ¿Ven? ¿Cuándo va a ser el día malo? No sé cuándo va a ser, pero que va a llegar, va a llegar. ¿Y con qué voy a enfrentarme en el día malo? ¿Con qué herramientas tengo? ¿A qué voy a apelar? ¿Qué argumentos voy a usar? ¿Con qué voy a justificar mi fe, mis razones? ¿Con qué? Pues tengo que tener la palabra de Dios firme en mi corazón para poder enfrentar esos momentos. Necesitamos vivir la fe cada día y construir fortalezas. Esa fortaleza que es confianza en el Señor, es edificar una firmeza, es por medio de ese tiempo a solas con Dios. Ahí es donde edifico la firmeza, donde construyo firmeza, donde construyo una fortaleza de fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios no es por otra cosa. Lee la palabra de Dios, sigue las instrucciones de Dios y créele a Dios y obedece la palabra de Dios. Y eso va a ser para nosotros una bendición. Necesitamos vivir la fe cada día. Vivir la fe cada día, dando lugar a Cristo en nuestro corazón, obedeciendo la palabra del Señor también. Fíjense en que la fortaleza o la debilidad en nuestras vidas se define en el corazón. La debilidad o la fortaleza se define en el corazón. El libro de Santiago dice esto. Santiago 4:7, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Él va a huir, claro que va a huir. Él se va a escapar. ¿Pero por qué? Porque yo me someto. ¿Qué quiere decir someterme a Dios? Es reconocer la soberanía de Dios, la autoridad de Dios y reconocer que Dios tiene la verdad y que la palabra de Dios es verdad. Una de las grandes cosas que hace Satanás, el diablo, es poner en duda la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? Viene el diablo, Satanás en persona, y lo tienta. ¿Y qué usa? Usa la palabra de Dios y le pone en duda la palabra de Dios. Y el Señor dice, escrito está escrito así, yo confío en la palabra. Y no dudo de la palabra. El diablo sigue con la misma estrategia.
poniéndonos duda en el corazón. ¿Será cierto o no será cierto? No, yo no lo creo. No, para mí no. Para el otro sí, pero para mí no. Necesito confiar. Lo que Dios dice en su palabra es verdad. Porque la Biblia me habla de Dios y me revela sus valores. Y Dios no miente. Y Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. No hay mentira en Dios. Entonces yo confío plenamente en la palabra de Dios. Y eso me da fortaleza. ¿Y qué nos dice Santiago aquí? Resistan. ¿Y el diablo qué va a hacer? Huye. No puede. Va a decir, el diablo dice, con este no puedo. Entonces se va. Pero se va un poco de tiempo porque después vuelve otra vez. Él no se cansa, vuelve otra vez e insiste. ¿Y hasta cuándo va a estar molestándonos? ¿Hasta cuándo va a estar atacándonos? ¿Hasta cuándo va a ser? Hasta que el Señor venga a buscarnos a nosotros. Y hasta que el diablo sea condenado eternamente. Si no, lea allí en Apocalipsis 21 o en Apocalipsis 20, donde va a ver allí la historia del final de Satanás. En Isaías 57, 17 hay un texto muy triste, que describe, a mí me encanta esto de la palabra de Dios, cómo Dios ha guardado y ha dicho cosas que son tan descriptivas de las personas y de nosotros, ¿no? Me encanta eso de la Biblia, porque es tan precisa que no nos deja dudas. Miren lo que dice Isaías 57, 17. Yo me enojé y herí a mi pueblo por su malvada codicia. Tanto me indigné que les volví la espalda. Pero ellos siguieron el camino que les dictó su corazón. ¿Lo ven? Dios dice, me enojé, me indigné. ¿Pero por qué se enojó? ¿Por qué se indignó? Porque el pueblo estaba rebelde, estaba haciendo lo que quería, no lo tenía en cuenta, no lo escuchaba. Y la última frase de este versículo, yo creo que el Espíritu Santo de Dios quiso ponerla ahí porque esta perdura por todos los siglos y por todo el tiempo. Ellos siguieron el camino que les dictó su corazón. ¿No ha escuchado usted eso alguna vez? Que algún amigo, en alguna película, en alguna novela, seguí tu corazón, seguí los dictados de tu corazón. ¿No lo escuchó eso alguna vez? ¿Verdad? Sí, yo lo escuché. Seguí lo que te dicta tu corazón. Bueno, entonces ahora usted viene a la palabra de Dios y se encuentra con una frase dicha hace unos 500 años, 600 años antes de Cristo, que ya tiene 2500 años, y es una frase que describe o describía al hombre en aquel tiempo y sigue describiendo al hombre hoy día. Dios está diciendo, no sigas lo que dicta tu corazón, seguí lo que yo dicto, dice Dios. Yo soy el que tengo la palabra, no tu corazón, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios. Dame, hijo mío, tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios dice, no sigas tu corazón. Confía en mí. Yo tengo palabra para tu vida, para tu corazón. Dame a mí tu corazón. Entrega tu vida, tu corazón, tu alma. Entregalo todo a Dios. Y Él va a hacer un cambio tremendo en tu vida. Es triste cuando las personas siguen lo que le dicta su corazón. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Es triste. ¿Qué cuento entonces? ¿Con qué cuento para hacerle frente al enemigo? Resistir, creer, confiar en Dios, plenamente
confiar en el Señor. Tengo otra pregunta más que me surge de este texto bíblico. ¿Dónde se dará la batalla? ¿Dónde se va a dar esta batalla? Son luchas espirituales, son luchas que se dan adentro nuestros. No pueden ser estas luchas minimizadas, no pueden ser desconocidas. El campo de batalla de la vida es el espíritu. La puerta de entrada es la mente. Allí es donde se libran las principales y más grandes batallas del ser humano. El hombre interior es la mente, es el corazón del hombre. Es la mente que se abre y es la puerta de entrada y lo que entra en nuestra mente. Y muchas veces nosotros no tenemos cuidado con lo que entra en nuestra mente. No tenemos cuidado, cuidamos más nuestro estómago que nuestra mente. Porque en nuestro estómago no tiene que entrar nada que fue deshecho o que esté con desperdicio. Nadie va a comer una ensalada sin lavar. Es mínimo. Hasta se dan cursos para higiene, de manejo de alimentos y todo lo demás, libreta sanitaria y bla, bla, un montón de cosas. Pero nadie da una libreta sanitaria para la mente. Ni nadie la busca, ni nadie la quiere. Y dejamos que en nuestra mente entre cualquier cosa. Qué paradójico que somos los seres humanos, ¿no? Como decir, bueno, no importa lo que yo piense, no importa lo que entra en mi mente. ¿Cómo que no importa? Si en definitiva lo que determina quién soy yo es lo que ha entrado en mi mente y se ha instalado en mi corazón. Jesús lo dijo muy fácil y bien lo dijo, ¿no? Él dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, se expresa. El hombre bueno del buen tesoro saca las buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro. Más claro, échale agua. Clarísimo. Entonces, ¿qué pasa en nuestra mente? ¿Qué pasa en nuestra mente? Las batallas de la vida se ganan o se pierden en el corazón. Y luego se manifiestan en el exterior de nuestras vidas. El salmista, en el Salmo 32, del verso 1 al 4, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré. Pero dice, mientras callé, me callé la boca. Y mis huesos se envejecieron. ¿De qué está hablando? De los problemas. ¿Cuántos problemas les llamamos en este momento las enfermedades psicosomáticas? Y no voy a hablar de medicina porque no soy médico. Pero, ¿cómo afecta el pensamiento al cuerpo? Porque somos una unidad. Eso lo sabemos, lo hemos vivido. Yo mismo lo he vivido también en experiencia en carne propia. Cuando mi mente no está bien y cuando nuestra mente no está bien, nuestro cuerpo nos pasa la cuenta. Eso lo sabemos todos. Necesitamos entonces salud interior. ¿Es importante lo que pienso? Claro que es importante lo que pienso. ¿Es importante lo que se instala dentro mío? Sí, es importante. Pero mírelo cómo reaccionamos. Proverbios 28:13 aparece allí. Dice, el que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia divina. El que encubre sus pecados. Cuando yo cubro el pecado, ¿qué pecado? Uno dice, no, pero si yo no cometí pecado. Bueno, ya cometiste uno porque mentiste. Es así. Porque no hay justo ni aun uno, dice Dios. Todos pecamos. Entonces, cuando uno trata de cubrir su pecado, de minimizarlo, de taparlo, de esconderlo, que nadie se entere de esto, es una que yo me mandé y está ahí, y cubrimos, que nadie sepa nada, y yo cubro mi pecado. Miren lo que dice acá. El resultado es que no prospera, tu vida no prospera. Y estás dando tumbos y nada te sale bien y no prosperás y no funciona. Y le echas la culpa a medio mundo y todo el mundo tiene la culpa de que a ti no te vayan bien las cosas. Y Dios te está diciendo, vení y estemos a cuenta, arreglemos las cuentas. Tu problema es conmigo, dice Dios. Venid y estemos a cuenta.
Si tu pecado fuere como el rojo carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Yo soy el que te limpia, el que te purifica. Necesitamos valor para eso. Necesitamos acercarnos a Dios para eso. El cubrir y el querer tapar impide el progreso. Impide. Ahora, ¿dónde se da esta batalla? Justamente es en la mente. El apóstol Pablo dice allí en Filipenses, acompáñenme con sus Biblias, ahí en Filipenses 4, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Claro que tengo dónde centrar y dónde ubicar mi pensamiento. Las batallas comienzan en la mente. Primero viene un pensamiento, pensamientos del mundo, pensamientos de alrededor, de la sociedad, pensamientos que nos afectan a nosotros, ¿no? Esos pensamientos vienen a nuestra vida y esos pensamientos se afirman en nosotros. Muchas veces los pensamientos tienen un fundamento de mentira, de engaño, y se instala en nuestra mente. Luego que ese pensamiento esté instalado en nuestra mente, se toma una decisión conforme al pensamiento que he hecho, que he formado, que he instalado. Y eso me lleva a una conducta, ¿no? Ese pensamiento se puede llegar a transformar en un hábito. Cuando uno sigue pensando y decidiendo de una manera continua, ese pensamiento se transforma en un hábito y después se edifica una fortaleza en torno a ese pensamiento y se vuelve en un comportamiento muy arraigado en las personas que no se puede dejar. Y todo ha sido por un pensamiento que se ha instalado en la persona. En Efesios 4, 26, 27 dice: enójense, pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. No den lugar al diablo. En verdad, nuestra mente es el campo de batalla donde nosotros dejamos que entren muchas cosas allí dentro. Armamos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros proyectos. Es en la mente en que se instalan estas situaciones que vienen de la vida, de los momentos que nos han tocado vivir. Es en la mente que se instalan estas situaciones que nos inhiben después para la vida. Una vez hablé con una persona y estaba tan afligida, tan sumida en su situación. Y le digo: bueno, lo que la Biblia enseña es que tenés que perdonar. Este es el camino, tenés que perdonar. Y uno elige perdonar o elige no perdonar. Es así. Lo contradictorio en nuestra mente es que cuando nosotros decimos: si yo perdono, es como que al otro le hago un bien, le estoy consintiendo con todos los líos que hizo, estoy consintiendo con todo el perjuicio que me hizo a mí, No es eso. Cuando uno perdona, yo me libero. La Biblia dice que cada uno llevará su propia carga. El que ofendió, el que me hizo mal a mí, es responsable de sus actos, de sus hechos, y un día va a tener que dar cuenta delante de Dios. Y yo soy responsable de mis actos. Dios me dice: sos responsable de lo que vas a hacer con lo que otro hizo contigo. La Biblia me dice: de la manera que Dios me perdonó a mí, yo tengo que perdonar a otro. De la manera que Dios me perdonó, yo debo perdonar. Dios me da la capacidad
para perdonar, porque Él me ha perdonado a mí. Entonces le digo a esta persona, necesitas perdonar para liberarte. Y me dice esta persona, pero la persona que me ofendió a mí está muerta. ¿Cómo voy a perdonar a un muerto? ¿Cómo voy a perdonar a un muerto? ¿Y usted qué hace? ¿No lo perdona al muerto? La persona ya ofendió, ya se murió, no está más, y sigue con la carga, sigue con la tensión, sigue con la opresión. ¿Y sabe qué? El diablo se aprovecha de eso porque lo tiene a usted atado, lo tiene a usted inhibido, lo tiene a usted imposibilitado de crecer, y usted lo que junta con toda esa falta de perdón, junta amargura, junta tristeza, y lo peor de todo, se cumple la palabra del Señor. ¿Cuál es el hombre en su corazón? Tal es él. Y lo que hay en nuestro corazón se expresa hacia afuera. Y usted dice, yo no quiero ser así. Pero hay en su corazón, hay resentimiento, hay odio, hay falta de perdón. ¿Qué es lo que hay adentro de ese corazón? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a instalarse en ese corazón? ¿Por la cercanía con la otra persona? Pero todo entró por su mente. Entró por su mente, entró por las acciones. Usted lo recibió y eso lo guardó. Y lo puso en el freezer. Y ahí lo tiene. Y usted cree que si eso al tenerlo ahí, le está haciendo un mal a la otra persona. Lo está castigando al otro. Entonces usted dice, yo lo castigo al otro porque mantengo mi falta de perdón. Es un engaño total, es un engaño total. La verdad de Dios es otra. Por eso yo le decía antes, necesitamos escuchar, tener oídos atentos a la verdad de Dios. La verdad de Dios me dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y yo lo que necesito es libertad. Y lo que Dios me está diciendo, perdonar. Lo que Dios me está diciendo, confesar tu pecado, sacate el pecado de encima, llámale como se llame. No tengas más que ver con rebelión en tu corazón, con la duda en tu corazón, con el pecado oculto que hay en el corazón. Llámale como sea. Como dije el otro día, ese pecado que está abundando en medio nuestro, la pornografía. Está ahí instalado, pero eso te inhibe, te imposibilita crecer, te imposibilita ser la persona que Dios quiere que seas. La falta de perdón contra esa persona que te lastimó, te hirió. Volviendo a la historia, le dije a aquella persona, si está muerto, tenés que perdonarlo igual. Porque el perdón es algo que está dentro de tu corazón, no tiene que ver con el otro. El perdón tiene que ver contigo. Perdónalo. Perdónalo. Y esa persona que sufría muchísimo por se atormentaba con esa ira, con ese enojo, con esa bronca que tenía dentro, encontró libertad cuando perdonó, aún al que estaba muerto. Porque el perdón es algo de mi corazón, no del otro. ¿Sí? ¿Quieres libertad? Ahí está la libertad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuáles son los resultados que esperamos, que se esperan de esto? Bueno, los resultados que se esperan son estos, ¿no? Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es el resultado? Está firme en el Señor para enfrentar estos momentos de dificultad. Jesucristo venció al mundo y confío en Él y tengo la victoria. En 2 Timoteo 3:12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Seguramente vamos a pasar momentos difíciles, pero confía, Jesucristo ha vencido. Quiero terminar con unas 4 cosas que tengo aquí. En primer lugar, quiero que sepas algo. Satanás no conoce nuestros pensamientos. Satanás, el diablo, no conoce, él no es omnisciente, no sabe todas las cosas. El Salmo 139, que nos habla de la grandeza y la omnisciencia de Dios, se aplica a Dios solamente. El diablo no sabe lo que yo pienso, ni sabe lo que vos pensás, ni sabe lo que está dentro de tu mente. Él te puede influir, te puede procurar meter cosas adentro, pero no sabe lo que está dentro. Primera Reyes 8:39 dice, escúchalos desde los cielos. Esta es la oración que hace Salomón. Escúchalos desde los cielos donde habitas y perdónalos. Tú que conoces el corazón de todo ser humano. Dios es el que conoce el corazón de todo ser humano. Dales lo que merezcan sus acciones. Dios solamente conoce, no el diablo. En segundo lugar, dependa totalmente del poder de Dios. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Dependa totalmente, completamente, créale a Dios. Por más que lo diga un filósofo, un científico, que lo diga el profesor, que lo diga quien lo diga, Dios tiene la última palabra. La palabra de Dios tiene la última palabra. No la tiene la educación. No la tiene la sociedad, no la tiene la televisión. Dios tiene la última palabra. Créale a Dios. En tercer lugar, use la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6, verso 13 al 17, Pablo describe toda la armadura de Dios. Sería todo un tema para hablar de eso. Pero ahí está, el casco de salvación, el yelmo de salvación, el casco, vístase de salvación. Comenzamos por la cabeza. Vista de la salvación que hay en Cristo Jesús. Confíe en el Señor, viva para Él. Tome el escudo de la fe para enfrentar al maligno. En cuarto lugar, ponga sus ojos en Cristo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús nos dice esto. Pongan sus ojos en el Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Los ojos en Cristo Jesús. ¿Dónde estamos mirando? ¿A dónde estás mirando? ¿Qué es lo que está influyendo en tu vida? ¿Qué estás permitiendo que influya en tu vida? No le eches la culpa a nadie. Nosotros somos responsables por lo que pasa en nuestra vida. Nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Yo escucho lo que quiero escuchar, veo lo que quiero ver, voy a donde quiero ir, estoy donde quiero estar. No le eche la culpa a nadie. Nosotros somos responsables. Y después digo, uy, mi vida, ¿cómo está? Pero Pedro está diciendo, sean sobrios, velen, permanezcan firmes. Dios está contigo para sostenerte, para luchar tus batallas, para darte el éxito, para darte el gozo, para estar contigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Qué bueno es nuestro Dios. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Que Dios te bendiga y afirmes tu fe en Jesucristo. La vida en el mundo no va a ser fácil. Cada vez va a ser más difícil. Cada vez va a ser más difícil. Y cada uno de nosotros va a tener que dar razón de nuestra fe. Y a solas lo vamos a tener que hacer. Que Dios te bendiga y te ayude a fortalecerte en el Señor. Acudí al Señor delante de Él y decide, Señor, acá estoy yo. Acá estoy. Con mis pecados, con mis errores, con mis tristezas, mi falta de perdón, mis amarguras. Señor, acá estoy. Lo pongo todo delante de ti. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por esta porción de la palabra. Gracias, oh Dios, porque tú eres el que infunde
y da fortaleza a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú eres el que pone en orden nuestro mundo interior. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos llena de paz, de verdadera paz. Tú eres el que le da sentido a la vida, le da propósito a la vida. Tú eres el que pelea nuestras batallas, oh Dios. Y tú eres el que está a nuestro lado y está con nosotros, Señor. Gracias. Gracias, oh Dios, porque tú eres el que vino a este mundo a traernos salvación y darnos una vida en abundancia. Gracias, Señor. Señor, honro tu nombre en esta mañana. La gloria, el poder y la honra te pertenecen a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En tu presencia hay plenitud de gozo.